En esta presentación analizaremos algunos temas interesantes sobre aprendizaje. Este es un capítulo bastante amplio eh, de la psicología, pero en realidad no vamos a analizar todos sus elementos en esta presentación. Aquí vamos a empezar con un perrito y quiero que se den cuenta la famosísima historia de Pavlov. Si no la han escuchado, la van a ver en esta clase. Y además les voy a contar un ejemplo de cómo eso se sigue haciendo hasta el día de hoy, por ejemplo, a nivel de comportamiento del consumidor. Si ustedes han escuchado la expresión salivando como un perro de Pavlov, conocen quizá algo de este famoso experimento en que un fisiólogo llamado Iván Pavlov llegó a explicarnos una de las formas de condicionamiento que es el conocimiento clásico. Hago una reflexión antes de empezar esto. El tema de aprendizaje es uno de los temas que más trabajó la teoría conductista. Aquí sobresalen, bueno, Pavlov, que es fisiólogo, Watson, Skinner, Bandura, son, digamos, los nombres que más van a escuchar ustedes a lo largo de esta unidad, ya que el tema del aprendizaje ha sido muy trabajado por el conductismo. Y tiene lógica, ya que el conductismo trabaja todo lo que es eh, comportamiento observable. Y el comportamiento observable tiene muchísimo que ver con el aprendizaje. Vamos a explicar un poco a qué se refiere el tema del perrito de Pavlov, y también le voy a poner otro ejemplo vinculado con otro perrito. ¿Qué es lo que hizo Pavlov? Pavlov fue uno de los pioneros en estos temas, eh, que lo que nos demuestra es que las personas tendemos, personas y animales también, tendemos a asociar eh, una, una respuesta con ciertos estímulos, ¿sí? Por ejemplo, naturalmente, si tú estás con hambre, vas a salivar frente a estos deliciosos pedazos de carne, como naturalmente un animal saliva ante la presencia de comida. Eso no tiene nada de excepcional, eso no es un aprendizaje, eso es algo totalmente innato, algo natural. Es una respuesta que no está condicionada, ¿sí? Es una respuesta incondicionada, y el estímulo incondicionado es, en este caso, la carne, tanto para el perro como para nosotros. Entonces, simplemente esto no tiene nada de especial, pero Pablo se dio cuenta de algo muy interesante. Cuando el animal, tenía un animal que estaban haciendo el estudio sobre salivación, estaban midiendo la salivación de manera muy precisa, ¿no? Tenía un tubo sujeto en la glándula salival. Eh, Se dio cuenta que cuando entraba la persona que iba a alimentar al perro, entraba en el laboratorio, se escuchaban los pasos, el perro empezaba a salivar. Y Pablo se dio cuenta de que eso no era algo normal. Los perros no salivan ante los pasos. Significaba que el perro había hecho una asociación, pensó él. Entonces decidió medir esto de manera más fiable, y lo que hizo fue poner una campana antes de cada comida. Al sonar la campana es un estímulo neutro, es decir, un estímulo que no genera ninguna respuesta natural. La campana no genera ninguna respuesta naturalmente en el perro. Pero si muchas veces se ponía este estímulo incondicionado, que es la carne, ¿no es cierto?, que naturalmente genera salivación, y una respuesta incondicionada, que es la salivación, cada vez que veías tú la carne asociada con la campana, con el sonido, empezabas a salivar. Después de un tiempo se quitaba el estímulo que generaba la salivación naturalmente, como es la carne, y solamente ante el estímulo neutro, que era la campana, el animal empezaba a salivar. Sonará muy extraño, realmente los conceptos pueden sonar raros, pero en realidad es bastante sencillo. Aprendemos a asociar dos estímulos y aprendemos a generar la respuesta natural de un estímulo ante el otro, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta condicionada es salivar ante una campana. El estímulo condicionado va a ser la campana, ¿sí? La campana es aquel estímulo en el que vamos a salivar tan pronto nos la muestre, luego de haber asociado. Pero el estímulo por asociación no es la única forma de aprender. Pero veamos cómo funcionan los seres humanos. Aquí hay un experimento muy interesante que está en la plataforma, un par de videos que pueden verlo para que lo conozcan, que es la investigación con el pequeño Albert. John Watson y Rosalie Rayner en 1920 eh, decidieron condicionar un miedo en un pequeño bebé. Más o menos tenía unos 11 meses de edad, y querían ver si es que este bebé podían desarrollarle un miedo. Los bebés naturalmente no tienen miedo a las ratas, no venimos con ese temor, no es un temor natural, pero cada vez que mostraban una rata a este bebé, le ponían una rata al frente,
y cada vez que la tocaba empezaban a hacer un ruido muy fuerte. Los bebés sí tienen miedo a los ruidos muy fuertes. Luego de haber puesto el ruido muy fuerte junto a la rata un número suficiente de veces, el niño empezó a tener el mismo miedo a la rata que al ruido. Eh, Y no solamente a la rata, sino a cualquier otra cosa que tuviera la característica de la rata. Por ejemplo, a la barba de Santa Claus, a la barba de, perdón, a un conejo, a todo lo blanco, ¿no? Eh, Ella lo que hizo fue una generalización de estímulo, pero eso no lo vamos a ver aquí. Este experimento puede probar cómo se forma una fobia. Por ejemplo, una persona que tiene un terror muy grande a una rata, la rata en sí misma tal vez no le hizo nunca nada, pero es quizá el miedo, los gritos de las personas alrededor que generaron que la persona desarrolle esa fobia. Ahora, las fobias no tienen que ser, no necesitas muchas veces para generar el miedo, es posible que con una sola exposición generes ese temor tan fuerte. También esto se aplica al trastorno de estrés postraumático, que es bastante común cuando las personas han experimentado eh, unas situaciones traumáticas como la guerra o un terremoto o un asalto o un choque, donde la persona, cualquier sonido, olor, cualquier cosa que le recuerde esas situaciones de terror, hace que se dispare otra vez todo su miedo. Entonces, cualquier estímulo sencillo, por ejemplo, un ruido fuerte, puede ser interpretado como una bomba, ¿no? Entonces, fíjense cómo en la vida real nosotros sí tenemos condicionamientos eh, en los que terminamos asociando un estímulo con otro. Yo les ofrecí hablar de otro ejemplo de un perrito. Si ustedes piensan en un labrador pequeño, un perrito labrador café o medio amarillito o medio blanco, y les pregunto cómo se llama ese perrito, la mayoría de ustedes va a pensar Scott. Y la marca de papel higiénico lo que ha hecho es un condicionamiento clásico. Ha asociado el perrito una cantidad de veces suficiente con un nombre y con su producto. Entonces nosotros cada vez que vemos el perrito, ya no pensamos solamente en el perro, sino en la marca que está detrás. Pero básicamente lo han hecho con un condicionamiento eh, bastante repetitivo, ¿no? Repitiendo muchas veces. Solo un concepto más que es la extinción, cuando en algunos casos se lograba extinguir la asociación entre estímulos. Por ejemplo, tú en una fobia puedes extinguir la asociación entre el estímulo y enseñar a la persona a no tener la reacción tan extrema frente al estímulo que le provocaba miedo. Eso se llama desensibilización sistemática, que es un método que lo veremos más adelante cuando hablemos de terapias. Pero el aprendizaje no es solamente asociación, hay aprendizajes en los que también tenemos una consecuencia a nuestros actos. En este tipo de aprendizaje es muy conocido Skinner. Skinner quizás sea uno de los psicólogos, yo creería que el más influyente psicólogo de la historia, incluso mucho más que Freud, ya que si tú ves en tu vida cotidiana, tienes muchísimo más de condicionamiento operante que de cualquier otro concepto de la psicología. ¿Qué es lo que dice condicionamiento operante? Sugiere que el aprendizaje se fortalece o debilita una respuesta, dependiendo de las consecuencias que ésta tenga. Las consecuencias que tienen, las conductas que tienen consecuencias favorables se repetirán y las que tienen consecuencias desfavorables se eliminarán. Por ejemplo, si un profesor cada vez que tú levantas la mano y das una respuesta correcta te sonríe y te sube un punto, es probable que tú sigas haciendo eso. Entonces, aquello que se premia se repite, aquello que no se premia o se castiga posiblemente se elimina. Fíjense la base muy elemental de lo que es condicionamiento operante. Entonces, tenemos conductas, una conducta operante es una conducta que el organismo hace, ¿sí? Y se llama operante porque el organismo opera, no solamente asociación, sino el organismo está operando en el ambiente y recibe un reforzador. Entonces, como dije, una calificación, una sonrisa, un poco de comida o cualquier otra cosa, ¿sí? Em, También hay estímulos aversivos, o sea, castigos, ¿sí? Puede ser un castigo, una consecuencia negativa, y lo que vas a lograr es que la persona o el animal, porque los animales obviamente aprenden así también, eh, dejen de hacer la conducta que generó ese estímulo aversivo. La ley del efecto es bastante conocida por las investigaciones de Thorndike. Thorndike es un psicólogo que puso a un gato hambriento en una jaula y le puso comida afuera de la jaula. Un animal hambriento, tiene un montón de conductas hasta que descubrió que si apretaba una palanca se abría la jaula y podía salir a comer. Luego de una, dos, tres veces, el animal aprendió que cada vez que apretaba la palanca escapaba. Eh,
Thorndike en 1932 hizo este experimento varias veces y formuló lo que llamaba la ley del efecto. Una respuesta que conduce a una consecuencia satisfactoria se repetirá más veces. Y lo hemos dicho, Thorndike fue uno de los primeros en exponerlo. Luego vino Skinner con sus famosas cajas con las ratas y las palomas, donde enseñaba a una paloma a jugar ping-pong, donde enseñaba a una paloma a reconocer palabras, parecía que leyera. O sea, es increíble la cantidad de cosas que pueden hacer con premios y castigos. Aquí está justamente el concepto de ley del efecto. Las respuestas que tienen consecuencias satisfactorias se repiten. Piensen entonces en un niño que está gritando en un supermercado por algo de comer. Si los papás le dan algo de comer, reforzarán la conducta. Aquí quiero anotar este concepto, el de reforzador primario y secundario. El reforzador, como dijimos, es todo aquel estímulo que aumenta la probabilidad de un comportamiento. Pero un reforzador primario es aquel que satisface necesidades biológicas. Por ejemplo, un reforzador primario es la comida para una persona hambrienta. Un reforzador secundario es un estímulo que se vuelve reforzador cuando está asociado al reforzador primario. O sea, en sí mismo no te quita el hambre. Por ejemplo, el dinero es el más famoso, el más común, porque el dinero en sí mismo no es útil, pero como sabemos que tiene una asociación muy importante con reforzadores primarios, con dinero podemos comprar alimento, podemos comprar agua, podemos comprar refugio, tiene un importante peso como reforzador secundario. Parecería un trabalenguas, pero el condicionamiento operante tiene refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo. Voy a explicarlos de manera rápida y en su texto podrán profundizar más. Un reforzador positivo es un estímulo agregado al ambiente que genera aumento en una respuesta, ¿sí? Entonces, es algo que si tú haces, te dan esa medalla que está puesto ese niño. Un reforzador negativo es un estímulo desagradable cuya eliminación genera que aumente la probabilidad de repetir una conducta. Por ejemplo, si tú tienes un sarpullido molesto, te vas a poner, que es un estímulo desagradable, te pones una pomada. La pomada, cada vez que te pique, que tengas sarpullido, te vas a volver a poner la pomada. O sea, en este caso, la pomada refuerza de forma negativa, elimina lo desagradable. Entonces, un reforzador negativo, recuerden, es aquel que elimina lo desagradable, ¿sí? Vamos entonces con el castigo. Tenemos también tipos de castigo positivo y castigo negativo. Sonará extraño, pero positivo se refiere a que, bueno, el castigo en general es cualquier evento que disminuye la probabilidad de que una conducta suceda. El castigo positivo debilita la respuesta mediante la aplicación de un estímulo desagradable. La multa de este policía es un castigo positivo, o sea, te está dando algo, ¿sí? Te está dando un castigo. En cambio, el castigo negativo significa quitarte algo, ¿ya? Acuérdense que positivo es darte, negativo es quitarte. En el castigo negativo te castigan, te quitan el auto, te quitan permiso o lo que fuera. Eso es un castigo negativo. Entonces, el positivo es golpearte, por ejemplo, o gritarte. El negativo es quitarte un beneficio. Los castigos en psicología los trabajamos de manera cuidadosa porque los castigos pueden generar más violencia, los castigos suelen ser ineficaces si es que no son inmediatos, los castigos pueden generar problemas entre la persona que aplica el castigo y quien lo recibe, entonces los castigos tienen que aplicarse de manera muy cuidadosa. Con esto he querido contarles algunas ideas básicas, aunque hay muchísimo más, como pueden ver en el texto, sobre el tema de aprendizaje. Sigan analizando especialmente los programas de reforzamiento, que serán los siguientes temas que veremos.